Muy bien, pues continuamos en esta, como decía, en esta mesa que abre las jornadas, con dos temas que desde el grupo de rehabilitación siempre han salido como dos temas importantes a la hora de debatir y gestionar la rehabilitación. Una es la propia planificación, cómo estamos planificando estas actuaciones, cómo podemos abordar tanto en la parte de barrios como en la parte de rehabilitación y con qué instrumentos. Hablaremos después también de posibles guías y estrategias en la siguiente ponencia. Y otra de las cosas importantes es la propia gestión, ¿no?, y financiación de las actuaciones. Yo creo que una de las cosas que siempre nos quejábamos era la financiación, y la financiación ha llegado. No sé cómo nos ha cogido, si en fuera de juego o no. Y ya no hay excusa. Y entonces tenemos que ver un poco cómo hemos planificado y cuáles son nuestras herramientas de gestión. Y para eso vamos a contar con los tres próximos ponentes. Vamos a contar con Marc Parisi, director general de coordinación de todo lo que es las oficinas de ventanilla única de la red SALOC, creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Después contaremos con Alberto Rubio para que nos cuente, digamos, esa regulación que yo creo que también en Valencia se ha hecho una reflexión muy profunda sobre la figura del gestor y del agente de rehabilitación. Alberto Rubio es director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, para posteriormente acabar un poco en la gestión de fondos europeos para la rehabilitación de edificios con Elena Azcárraga, que es la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana. Sin más, os voy a pedir pues 10-15 minutos, 15 minutos a cada uno para abrir un poco el debate, si os parece. Y después, bueno, también dejamos que la sala de auditorio pueda preguntarnos y abrir un poco un debate al respecto de estos dos temas de planificación y gestión. ¿Os parece? Pues te doy la palabra, Mar, para que inicies tú. No sé si se le escucha a Marc. Sí, Ahora sí. Vale, perfecte. Bueno, pues gràcies, Lluís. En primer lloc, agrair a UBS, Comunitat Valenciana, a UBS en l'Estat i també a l'Institut Valencià de l'Edificació, que està així present i que ha contribuït també a l'organització d'aquestes jornades. Estava mirant el programa i posava mesa debate. No sé si hi haurà molt de debat perquè els tres ponents de la taula formen part de la Conselleria d'Habitatge i compartim experiència pràcticament a diari i, per tant, el debat es produeix el dia a dia, no? I avui és una qüestió més de rendir comptes que no... Sí, Marc, me decían que como están viendo un poco para todo el Estado, a ver si puedes... vale, en castellà, vale. Porque nos están viendo también desde sí, no et preocupes, otros sitios, ¿vale? tenim la sort de parlar els dos idiomes. Gracias. Nada, pues, un poco rebobino. Estaba diciendo que tenemos la suerte de compartir en el día a día nuestra gestión y prácticamente en nuestra vida diaria, y todos estos debates se producen en el seno de la Consellería, ¿no? Y que hoy es un día más de rendición de cuentas y de explicaros un poco cuáles son las perspectivas que tenemos hacia el futuro, que no tanto un debate entre nosotros, ya que estaremos prácticamente de acuerdo en todo lo que vayamos a decir, ¿no? Estamos aquí para hablar de rehabilitación, ¿no? Y yo creo que para hablar de rehabilitación partimos desde una visión compartida, y es que la rehabilitación no puede estar desligada de lo que es el concepto del derecho a la vivienda. Ambas cuestiones han evolucionado a lo largo del tiempo prácticamente en paralelo. La rehabilitación se ha ido adaptando a las nuevas necesidades. Antes hablábamos prácticamente de rehabilitación únicamente en cuestiones que tenían que ver con la conservación, y ahora ya empezamos a hablar de cuestiones como cubrir necesidades de accesibilidad o este nuevo paradigma que se abre ahora también en la Unión Europea de hablar de cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Esto también se ha visto en la misma evolución del concepto de derecho a la vivienda. Recordamos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hablaba únicamente de la posibilidad de tener un techo, y ahora ya tanto en la Constitución española como en los diferentes estatutos de autonomía, como también en el PIDESC, ya se habla del concepto este de vivienda digna o del concepto de adecuación
que creo que le añade un poco más, estos dos adjetivos le añaden un poco más de sentido a todas las políticas integrales que hacemos, no únicamente a garantizar lo que es el acceso a un techo, sino que ese continente también esté adaptado a las nuevas necesidades que se nos plantean en el futuro. ¿Por qué he dicho esto? Porque entendemos que la misma evolución del concepto del derecho a la vivienda que ha tenido que ver todos estos últimos años, ahora también tenemos que evolucionar hacia nuevos conceptos de derechos colectivos. Y en este sentido estamos trabajando con una ley del derecho a la ciudad, que se llama Ley de Barrios, para tratar un poco más de ampliar esa visión del concepto de vivienda, no únicamente quedándonos en lo que es el puro hábitat, ¿no? El espacio privado, sino también expandir el concepto para hablar también del espacio que compartimos, ¿no? Y en este sentido creo que es importante. ¿Por qué Shalok? Shalok conecta también con todo esto que estoy diciendo, ¿no? En primer lugar, conecta con la garantía al derecho a la vivienda porque no únicamente se tienen en cuenta todos los avances normativos que hemos hecho en estos últimos años y puedo poner como ejemplo la legislación que se ha avanzado en el derecho de tanteo y retracto, ampliando esas posibilidades de ejercerlo, sino también porque ese papel de proximidad, de ser más cercanos a la ciudadanía, también imprime una cuestión de que el derecho sea exigible ante alguien, ¿no? que es muy importante, que la ciudadanía, desplazar el centro de poder desde la Administración hacia la ciudadanía y que la ciudadanía pueda después exigir frente a alguien que esas políticas sigan estando vivas y que perduren en el tiempo, ¿no? Eso es unas cuestiones que tenemos mucho en la cabeza siempre que diseñamos estas cosas, que todo lo que hagamos que sea lo más irreversible posible, en el sentido de que todo el trabajo que estamos haciendo, que un ciclo político diferente no pueda cambiar el sentido de toda esta nueva ola de rehabilitación y derecho a la vivienda. Siempre identificamos la red Shalok y todas las cuestiones que estamos haciendo como un poco una forma de abrir camino, ¿no? Estamos explorando nuevas cuestiones relacionadas que pueden chocar con el derecho a la propiedad, con el tema del tanteo y retracto que he dicho anteriormente, y como la cuestión de la vivienda siempre está en un conflicto competencial permanente en lo que es la administración autonómica, que parece que tiene una competencia, que la competencia exclusiva es la autonómica, pero después hay múltiples cuestiones que afectan al derecho a la vivienda que no acaban de serlo, como pueda ser, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con el urbanismo que tocan de lleno a los municipios, o las cuestiones relacionadas con los créditos, con la ley de créditos hipotecarios o con la legislación civil, con el tema de la LAO, la regulación de los precios del alquiler. Al final, si no conseguimos esa coordinación interadministrativa, las políticas de vivienda servirán para poco. Por eso pensamos que debíamos abrir una brecha en lo que es la legislación municipal también. Se ha asignado muchas veces a la competencia municipal únicamente la gestión del parque público existente y también únicamente una capacidad de fomento, ¿no? Básicamente nos hemos quedado con la competencia de fomento y lo que queremos es ampliar esas competencias también municipales haciendo una interpretación un poco más amplia del artículo 25 de la Ley de Régimen de Bases de la Ley de Bases de Régimen Local, perdonad. Entonces, en ese marco y también en relación con la planificación estratégica que hemos hecho, hemos decidido articular a través de encomiendas de gestión una serie de oficinas que están en el territorio y que prestan atención tanto a la ciudadanía como también suponen un apoyo a las entidades locales, ¿no? A las administraciones locales. Haciendo un poco de retrospectiva, todo esto lo diseñamos en conjunto y el IBE y Begoña, que está aquí delante, lo sabe bien, que esto nace de una de las patas del Plan Habitat 2030, una de las patas que precisamente quería incidir en el tema y el papel de la gobernanza en materia de vivienda, que era descentralizar toda la gestión. Anteriormente
los puntos de referencia de la ciudadanía respecto a la administración autonómica únicamente eran los servicios territoriales, con todo lo que supone. Hay un servicio territorial en cada provincia, en las capitales de las provincias, Castellón, Valencia y Alicante. Entonces, eso supone un impedimento al ciudadano a la hora de poder acceder a los servicios y subvenciones y otros programas que tiene la Consellería. Y, por tanto, a través de estas encomiendas de gestión, pues hemos podido ampliar un poco la visión y bajar la ratio de atenciones a los ciudadanos. ¿Qué funciones hace Xaloc? Xaloc, como estaba comentando anteriormente, hace una función de asesoramiento a la ciudadanía y ha tenido un papel muy importante también en la promoción de programas que tenemos ahora en marcha y que estamos centrados plenamente en la ejecución, como pueden ser los fondos europeos, sobre todo las ayudas de rehabilitación. Han hecho mucha promoción y se ha notado mucho, después explicará Alberto cómo se ha notado esta implicación de los municipios, pero para dar algunos datos, desde el último año, desde el 1 de enero, en las oficinas Xaloc, que tenemos unas 20 abiertas en este momento que dan atención, se han producido 29.000 atenciones a la ciudadanía, que es un número muy significativo y que de alguna forma demuestra el éxito de la implementación de estas oficinas, que estamos aún desarrollando y que esperemos que el año que viene pueda contar con la totalidad del territorio. Nuestra idea es abrir una en cada comarca, si puede ser de ámbito comarcal mejor. Tenemos experiencias como la Mancomunidad de la Ribera Alta o la Canal de Navarrés, que están por aquí los técnicos que los he visto antes. Y bueno, ¿no? Y en el tema también para finalizar, porque me estoy extendiendo mucho, en el tema de los fondos europeos han sido especialmente importantes porque han contribuido a que la demanda sea suficiente y acorde a los objetivos que la Unión Europea nos ha fijado. Nosotros, una de las mayores preocupaciones que teníamos era que, al tratarse de ayudas que son ayudas en un volumen muy grande, una inversión muy grande, ¿no?, pero que al final son actuaciones muy atomizadas, que eso produjera impedimentos o que no tuviéramos la demanda suficiente. Y la segunda preocupación, evidentemente, es que el dinero llegue a la gente que lo necesite, ¿no? En ese sentido, ha sido una pieza fundamental. Y bueno, yo lo dejo aquí y después, para si hay alguna pregunta o lo que sea, pues ya aclaro más cosas. Vale, perfecto, Mar. Sí. Yo voy a ir interrumpiéndonos un poco también, pues para hacer un poco más jocoso o más ameno, ¿no? En tu apartado, en tu exposición, sí me gustaría que nos puedas comentar bueno, esa elección de las oficinas, de que se han abierto esas 20 oficinas, cómo habéis identificado dónde serían un poco o cerca de barrios, o en municipios, en comarcas, porque, digamos, sí que está claro que lo que hacía falta, digamos, desde el punto de vista de la política de la rehabilitación, era descentralizar y llegar al ciudadano, ¿no? Y la política de proximidad, yo creo que era lo que más demandábamos y es lo que ha funcionado allí donde se ha dado, ¿no? Pero, ¿cómo abordamos, por ejemplo, la interacción entre esas oficinas de barrio que nos habla el programa 1, ¿no?, y esas oficinas, vamos a decirlo, de proximidad a la rehabilitación que puede haber tanto en la Generalitat Valenciana como en el resto del Estado, ¿no? ¿Cómo se eligen? ¿Dónde quedan los barrios vulnerables? También se pone una oficina de proximidad en el barrio vulnerable por abrir un poco de un debate y luego pasar a los siguientes ponentes. Una consideración previa que creo que es importante es que estas oficinas únicamente no dan servicio en materia de rehabilitación. Quiero decir, ahora me he centrado en este tema porque evidentemente las jornadas son de eso. Pero tienen programas que asesoran también en materia de protección de la tenencia de la vivienda también, o que en casos de emergencia residencial pues puedan aportar o puedan mediar incluso para evitar el desalojo, ¿no? Eso es importante decirlo y que es importante también que quede claro. Respecto a la estructura territorial, nosotros tenemos la suerte que nuestra estructura territorial es una estructura que está muy bien delimitada, ¿no? Tenemos una estructura comarcal muy fuerte, en la que contamos prácticamente en todas las comarcas en mancomunidades,
que creo que es una herramienta y es, de hecho, donde mejor están funcionando las oficinas, que dan servicios a varios municipios que deciden compartir un servicio y, en este caso, el objetivo que nos marcamos desde el principio fue que cada comarca pudiera contar al menos con una oficina Shalok. Esto, evidentemente, no lo hemos podido conseguir aún. Tenemos 14 comarcas cubiertas, creo que son 32. Estamos aún, dependemos, hay varios impedimentos, ¿no? Entre ellos la disponibilidad presupuestaria, después reticencias políticas que también nos encontramos y después también que no todas las, en este caso el aparato técnico de las mancomunidades, los ayuntamientos acaban de ver la competencia municipal en ese sentido y ahí pues es una batalla un poco constante de hacerles entender de que la promoción de la vivienda, esta que estaba comentando antes, en la que se establece en la ley de bases de régimen local, es mucho más que no únicamente promover y también bueno, el fomento y la gestión del parque público existente, claro. Muy bien. Vale, no sé si alguien quiere comentar también algo sobre el tema de Marc o lo dejamos para después todo. Vale, pues pasamos a Alberto, y después vamos comentando. Alberto Rubio, comentarnos un poquito lo que es esta regulación de la figura de gestor y agente de la rehabilitación, que yo creo que es una de las cosas que también pues ha generado, digamos, también, o genera muchas confusiones, ¿no? ¿Qué es esto del agente rehabilitador? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo implantarlo? ¿Qué interferencias hay entre la parte pública y la parte privada? ¿Vale? Te dejo la palabra, Alberto. Pues muchísimas gracias, Luis. En primer lugar, os confieso que tengo un poco de pudor el estar aquí ahora hablando, entre otras cosas, porque reconozco muchas caras de grandes referentes míos en mi trayectoria personal y en cómo he concebido las políticas de rehabilitación, y estar ahora aquí hablando a gente con una trayectoria impecable, pues me da cierto pudor. Pero sobre todo lo que me da es un terrible pudor no estar seguro de si estáis aquí porque nos queríais oír a nosotros o a Oriol Nelo, que se ha tenido que ausentar por cuestiones personales y que sin duda pues lo echaremos muchísimo de menos. Si me lo permites, Luis, lo que os quería proponer era ampliar un poquito el sentido de mi intervención para dar cuenta de una pregunta que nos está llegando con cierta frecuencia últimamente, y es que cómo hemos conseguido aquí en la Comunidad Valenciana el desarrollar los fondos europeos a la velocidad a la que se ha desarrollado y a la envergadura a la que se ha alcanzado, ¿no? Siendo también una comunidad autónoma que por cuestiones climáticas pues tiene unas dificultades añadidas en lo que es la rehabilitación energética, como es evidente. Y eso que también partíamos de una situación un poco complicada, porque decías muy bien al principio que uno de los grandes escollos para la rehabilitación siempre ha sido la financiación. Con los fondos europeos, pues por primera vez, ¿no? Ya no solo no tenemos ese problema, sino que tampoco tenemos por qué justificar la necesidad de rehabilitación, porque es que ya va de suyo, ¿no? Es tal la envergadura de los fondos europeos que parece que todos de repente nos hemos reconvertido en rehabilitadores. Pero hay otras cuestiones particulares de la Comunidad Valenciana y otras comunes a otras autonomías que siempre han sido, históricamente han sido escollos. Una de ellas muy concreta de la Comunidad Valenciana ha sido una quiebra en la confianza de las personas en general hacia la administración. Aquí lo sabéis bien, pues venimos de un periodo político pues, que tuvo, digamos, sus desmanes, ¿no? Y uno de los más llamativos fue en el ámbito de la rehabilitación. A veces nos cuesta hacernos cargo, pero se dejaron de pagar más de 300 millones de euros en la Comunidad Valenciana de ayudas del Plan Vivienda adjudicadas. O sea, las personas tenían un reconocimiento por parte de la Administración que nunca llegó a cubrirse. Esto ha supuesto una quiebra en la confianza muy difícil de salvar. Por suerte, después de estos 7 años de trabajo, yo creo que estamos en una dinámica positiva, la gente empieza a tener algo más de confianza en la Administración y creo que los fondos europeos en ese sentido han sido una gran oportunidad porque tenemos el aval, digamos, de la Comisión Europea.
Otra de las cuestiones críticas de la rehabilitación a la escala a la que la tenemos que llevar, porque hablamos de los fondos europeos como si fuese una cosa inabordable, pero no lo olvidemos, siguen siendo muy insuficientes los objetivos que establecen los fondos europeos con la intensidad de rehabilitación que hemos de abordar. Una de las cuestiones clave, creo en la Comunidad Valenciana sin duda, pero creo también en España en general, es que tenemos un sector, el de la rehabilitación, que históricamente no ha llegado a estructurarse. En algunas zonas de España, como es nuestro caso, digamos, ha tenido tal peso la promoción de obra nueva que directamente no cabía en el sector la rehabilitación y era siempre pues, una cosa como más informal y de menor envergadura. Eso sería la tercera, diría yo, de las grandes limitaciones. Y luego están las dos de las que en principio solo debería estar hablando, que es la gestión y la planificación. Y en este sentido, relacionado con todo esto, ¿qué hemos hecho aquí en la Comunidad Valenciana que nos ha permitido llegar a unos indicadores pues muy buenos, si me lo permitís, en fondos europeos? Estamos casi ya alcanzando el hito de cumplimiento de finales del 23, con lo que hemos hecho en el 22. Una pata importantísima, la ha mencionado Marc, crucial, las oficinas Xaloc, ¿no? El hecho de tener ventanillas únicas de proximidad, con la ventaja además de que lo hemos incorporado funcionarios de la Generalitat en varias de estas oficinas. Eso nos ha permitido llegar con mucha más agilidad a todas las personas. Otra cuestión muy relacionada con también el ámbito de la gestión es la del gestor agente, por el que me preguntabas, Luis. Esto sabéis que descuelga del 853, el Ministerio, cuando elabora el Real Decreto, hace una mención un poco laxa de qué es esto del agente gestor de la rehabilitación y básicamente remite a las regulaciones autonómicas el precisar qué es eso. Nosotros creo que somos la única comunidad autónoma que en primer lugar hemos distinguido entre gestor y agente de la rehabilitación y en segundo lugar lo hemos hecho obligatorio. Nadie en la Comunidad Valenciana que no sea propietario único puede solicitar las ayudas Next Generation si no es a través de un gestor agente de la rehabilitación. En el caso de la convocatoria del 22, agente gestor de la rehabilitación, os confieso que lo metimos un poco así de sopetón. No tuvimos tiempo suficiente para dotarlo del aparato normativo adecuado y básicamente lo que hicimos fue vincular esas dos figuras a la convocatoria, de manera que es obligatorio figurar en un listado autonómico de agentes gestores de la rehabilitación para poder solicitar ayudas, fondos Next Generation. En la orden, en la resolución de las bases, se establece cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones, pero con todas las limitaciones que implica hacerlo a través de una resolución. Ahora, insisto en esto porque el escenario en el 23 va a cambiar. ¿Cuáles son las particularidades y por qué nosotros hemos insistido en que hay que distinguir? Para nosotros, el gestor de la rehabilitación es un intermediario que tiene suficiente capacidad técnica para poder asesorar y acompañar a las comunidades de propietarios interesados en entrar en la rehabilitación de sus edificios. En cambio, el agente de la rehabilitación tiene capacidad promotora y es una diferencia fundamental porque el perfil es diametralmente opuesto. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Gestores son con mucha frecuencia administradores de fincas, en general profesiones liberales, ¿no? Pues arquitectos técnicos, están entrando muy fuerte también gestorías porque se están especializando en la gestión administrativa del expediente. En cambio, el agente de la rehabilitación, que insisto tiene capacidad promotora y es perceptor de la ayuda, que eso es pieza clave, es
el trasunto de las constructoras dedicadas a la obra nueva al ámbito de la rehabilitación. Es decir, es la fórmula de la llave en mano, que no se pueda en ningún caso responsabilizar la comunidad de propietarios de lo que se va a dar en esa obra. Es decir, que se preocupe únicamente de contratar a un buen agente de la rehabilitación que será el responsable desde su nombramiento hasta la entrega de la obra terminada de todo el procedimiento. Solicitud, búsqueda de financiación, contratación de todos los servicios necesarios, ejecución de la obra, etcétera, etcétera. Esa es para nosotros una pieza clave en muchos sentidos, porque eso nos va a permitir, en primer lugar, estructurar el sector y, en segundo lugar, poder entrar en esas, lo mencionaba antes Carlos, en esas viviendas de máxima vulnerabilidad. Por la ley de subvenciones que tenemos, evidentemente las personas más vulnerables, que son las que deberían beneficiarse en mayor medida de este tipo de subvenciones, son las que en un primer término quedan expulsadas. Porque si eres vulnerable, precisamente no puedes disponer del capital suficiente ni del crédito financiero suficiente para abordar esas obras. Es el agente de la rehabilitación el que, en nombre de esa comunidad de propietarios vulnerables, ejecutará esa obra, con la garantía de ser el perceptor de la ayuda. El dinero va directamente a ese agente de la rehabilitación. Y aquí se introduce un matiz importante en la distinción entre un agente público y un agente privado, que se ha mencionado ya y por ejemplo, hay casos que están siendo muy exitosos, como es el del Ayuntamiento de Valencia, como va a ser en breve, ¿verdad?, también en Elche, Antonio, y son intervenciones desde la iniciativa pública en parque privado de viviendas, con una serie de ventajas de tipo normativo y de tipo también de recursos económicos que va a permitir agilizar mucho los plazos. Tampoco me puedo detener en exceso en todas las modificaciones legislativas que hemos introducido para favorecer todo esto, pero son del orden de intentamos que por fin la figura esta algo denostada, ¿no?, del agente rehabilitador cobre realmente presencia, ¿no? No ha habido experiencias de éxito a fecha de hoy de agente rehabilitador, y lo que estamos es intentando, vía modificaciones legislativas, darle herramientas a un agente público de la rehabilitación. Esto sería un punto importante, agentes gestores de la rehabilitación. Y ya por cerrar, planificación fundamental, siempre lo dejamos para el final, aunque debería ser el principio. Nosotros, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, creo, y gracias al IBE, fue muy importante una línea de ayudas muy exitosa por parte de los ayuntamientos que se llama el Pla Conviure, que establecía condiciones para que todos los ayuntamientos tuviesen una planificación estratégica en materia de rehabilitación. Esto ha permitido que los ayuntamientos sepan a qué atenerse anticipadamente a los fondos europeos, es decir, ya tenían faena adelantada, y nos ha proporcionado también muchos datos, indudablemente. Y otra pieza clave de todo esto es la plataforma Renoveu, que si no la conocéis os animo a que entréis. Es una página web, www.renoveu.com, en la que se explica un poco al albur de los fondos europeos todos los pormenores, y se proporcionan muchas herramientas para que la gente que no es experta, este es el gran reto, claro, de los fondos europeos, que los no expertos entren en algo que técnicamente es muy complejo, puedan hacerse una idea, al menos. En concreto, hay una calculadora que es la envidia de toda España y que, de hecho, pues, va a acabar siendo
algo de lo que nos tendríamos que sentir orgullosos, pero la verdad es que fastidia un poco, ¿no? Va a acabar siendo extensiva a toda España. Es que eso nos va a quitar mucha ventaja, Begoña. Bueno, le han encargado al IBE, el Ministerio, el desarrollo de esta herramienta a nivel estatal, porque eso es pues imbatible. Echarle un vistazo de verdad, porque es muy, muy útil. Y por cerrar el ciclo de la planificación, y seguro que me he extendido, como siempre, en exceso, ley de barrios. Lo ha mencionado antes Marc, un poco de pasada. Para nosotros pues es una pieza clave, que es verdad que, por desgracia, lo más probable es que no llegue a ser aprobada por las Corts, por los plazos en los que nos encontramos, pero que ha tenido la virtud de señalarnos deficiencias en el ordenamiento normativo actual que hemos podido corregir. Bueno, espero que podamos corregir si nos lo aprueban las Corts ahora en la Ley de Medidas. Pero se han introducido muchas correcciones derivadas de esta Ley de Barrios. La Ley de Barrios, pues os podéis imaginar, tiene mucho que ver con la catalana y básicamente es una ley marco que estructura 3 cuestiones básicas, ¿no? Como es tener una financiación estable, la transversalidad interadministrativa y un fomento de la participación en el marco estricto de la lucha contra la segregación urbana, que sabéis que es pues, el gran problema de nuestras ciudades. Esto era un poco lo que así de primeras comparto y, bueno, a vuestra merced de todo lo que queráis. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Ha sido muy clarificador la exposición y muy claro. Has sido esquemático y bien. Muchas gracias. Por comentar un poco alguna pregunta y luego ya paso y dejo también un poco la palabra al resto del auditorio. Cuando hablabas un poco de agente público y privado, por lanzarte una primera pregunta, digamos, ¿habéis tenido algún tipo digamos, de ese paso del sector de la obra nueva al sector de la rehabilitación? ¿Cómo abordar, digamos, el que el agente privado, pues digamos, genere la confianza necesaria en barrios vulnerables para abordar procesos de regeneración urbana tan importantes como lo que estos son, ¿no? Y cuáles son un poco las garantías que desde la parte pública ofrecemos, digamos, a la ciudadanía para que ese agente privado, que lo necesitamos, porque evidentemente la administración pública no podemos gestionar todos los ámbitos, necesitamos esa colaboración público-privada, tenga la garantía suficiente para, y vuelvo al inicio de tu presentación, para que no se quiebre la confianza de nuevo, ¿vale? Esa es un poco mi pregunta. Así en plan, bueno, pues ya que estamos, ¿no? Pues mira, antes de que se me olvide, y en descargo de esta, no sé, manera así un poco triunfalista en la que he presentado nuestros éxitos en fondos europeos, diré que quizás la mayor de las ventajas que tenemos en la Comunidad Valenciana es que somos una consellería de vivienda. Y yo no me quiero imaginar los compañeros de otras comunidades autónomas que tienen que estar gestionando ayudas al alquiler, barrios, rehabilitación, compra de viviendas, promoción. O sea, hay algunos que tienen hasta urbanismo y territorio. Sí. Eso tiene que ser una cosa demencial. Lo digo en el sentido de que impulsemos, o sea, que el caso valenciano también sirva para impulsar en nuestras comunidades autónomas la necesidad de que algo como la vivienda cobre la importancia que realmente tiene. Y con respecto a lo que mencionas, agente gestor de la rehabilitación en la actualidad es una cuestión muy relacionada a la convocatoria. O sea, tiene muy poca fuerza normativa. Eso va a cambiar porque hemos introducido un título extenso en la Ley de Viviendas, que espero aprueben en las Corts, en la que sí ya se regulará y de ahí descolgará un registro con todo un protocolo también de supervisión, porque hemos tenido fraude, claro, inevitablemente. Entonces, todo lo que tiene que ver con esas potestades peligrosas, ¿no?, del agente de la rehabilitación, si no se contienen, hoy por hoy no se les ha podido dar forma.
sí que se les dará forma en el 23. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Que básicamente los agentes de la rehabilitación privados se han dedicado a clases medias, medias altas, porque sabéis que los fondos europeos no hacen distinciones en la práctica de los grados de vulnerabilidad. Y son las administraciones públicas, fundamentalmente entidades locales, las que se están ocupando, asistidas también por nosotros, porque al haber puesto un funcionario en la oficina Shalok de tal municipio, el funcionario les está ayudando a dar forma a todo el expediente, a ayuntamientos que todos sabemos están siempre saturados, ¿no? Y que muchos consideran una competencia impropia la vivienda. Entonces, es nuestro funcionario el que está tutelando, digamos, todo el proceso para que salgan adelante pues, 1, 2, 3 expedientes de agente público en un municipio mediano, que es realmente donde creemos que tenemos que trabajar intensamente, en los municipios medianos, porque los grandes deben tener recursos para abordar estas cuestiones. Con respecto a esa duda muy razonable de ¿vamos a habilitar mecanismos al sector privado para intervenir en cuestiones tan delicadas como esto? Porque, claro, estamos hablando de expropiación de propiedades privadas, temporales, pero no dejan de ser expropiaciones. Estamos hablando de realojos, estamos hablando de cuestiones muy violentas para la vida de las personas. Y si te soy sincero, de momento no nos hemos atrevido a dar el paso hacia el sector privado. Esto es una potestad exclusiva pública. Y en el sector vulnerable, la verdad es que consideramos que debe ser así, que debe ser la administración pública la que actúe. No por desconfianza en el sector privado, porque el sector privado tiene su campo y es un campo extensísimo, sino porque las particularidades del sector de la población vulnerable son tales que sin los recursos públicos difícilmente se van a poder atender dignamente. Esa es un poco en la situación en la que estamos. Quiero decir que esto es todo un trabajo que evoluciona. Gracias, Alberto. Vale, pues pasamos a la siguiente ponencia de Elena Azcárraga, que es la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, que nos iba a exponer un poco los fondos europeos para la rehabilitación de barrios en concreto, ¿no? Sí. Creo que ¿Se oye? ¿Me pasas el agua? Sí, muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la asistencia y comentaros que como soy la más trabajadora del equipo he traído una pequeña presentación y así lo hacemos un poquito más ameno, pero también al final es un resumen, ¿no? Complementa las exposiciones de los compañeros y también para que sepamos en el marco en el que nos... A ver, no funciona. Ahí. En el que nos movemos dentro de los fondos europeos Next Generation. No funciona. Ah, igual es que tengo que darle allí. Claro, porque está allí el... Disculpad. Muy bien. Ahora. Allí. Disculpad. Bueno, aunque sabemos un poquito todos el contexto, llevamos mucho tiempo hablando del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Se aprobó el año pasado, en junio de 2021, y sabemos que es un plan pues, que tiene un carácter coyuntural, que quiere avanzar en la recuperación económica dentro de la Unión Europea, pero la verdad es que además así no lo estamos tomando desde la Consellería, y lo habéis visto con la exposición de los compañeros, queremos que tenga vocación estructural y que esto sirva realmente pues, todo el empuje económico pues, para asentar un modelo nuevo de rehabilitación fuerte en la Comunidad Valenciana y que sirva pues, todos los programas que regula el plan de recuperación en los que nos competen a nosotros, que están dentro de la componente 2, el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, tiene una dotación enorme para estos temas, ya lo que estamos acostumbrados en estas materias y tenemos que, tenemos que aprovecharlo. No va. Ahora, esta componente 2 del plan de rehabilitación de vivienda, ahora va demasiado, y regeneración urbana, está dividida en dos ministerios, hay distintos programas, los gestionan distintos ministerios, pero nuestro ministerio de referencia, que es el MIDMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, gestiona 5.520 millones de euros de fondos europeos Next Generation, que están divididos en diferentes inversiones. En concreto, en los programas que gestionamos desde la Consellería,
están en los dos primeros círculos, en las dos primeras inversiones. En el círculo primero, es el que está marcado en azul, es el que regula los programas de rehabilitación que estamos comentando durante estas jornadas, y el C2 y 02 es el de construcción de vivienda social, que también es un programa que gestionamos desde la Consellería, pero que no está dentro de la dinámica de rehabilitación, pero que también estamos trabajando en ello pues, para ampliar el parque público de vivienda, que también es una de las máximas prioridades de esta Consellería. Esta inversión primera, el C2 y 01, aquí tenéis el famoso Real Decreto 853/2021, que es el que regula los 6 programas en materia de rehabilitación y vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Son los 6 programas que están regulados en el Real Decreto, y la financiación, la dotación económica que vamos a ver ahora, está destinada a los 5 primeros. Los 5 primeros programas son los que están destinados a la rehabilitación. Como veis, el primero, que es el que está marcado en azul, es el que está dirigido a barrios, es el que está dirigido a, digamos, a actuaciones a escala mayor en materia de rehabilitación, que ahora veremos, pero el resto de programas también los está trabajando tanto Marc como Alberto, pues dentro de sus competencias. Cada dirección general está desarrollando todos los programas que nos obliga pues a nivel estatal y a nivel europeo. Los objetivos del Plan de Recuperación para la Comunidad Valenciana los veis ahí. Cada comunidad autónoma tiene asignado pues, un porcentaje dentro del plan estatal. Nos corresponde el 10,4821%, y esto pues, es la distribución al final de la dotación económica global a nivel estatal. Aterriza en las comunidades autónomas de esta manera. Veis ahí los objetivos que tenemos a 2023 y a 2026. Son unos objetivos, unos hitos de rehabilitación enormes. Son unos retos enormes que siempre, cuando tenemos reuniones con el Ministerio, les decimos: sabéis que no vamos a llegar, ¿verdad? Sabéis que estos hitos son bastante complicados. Pero no podemos contar todavía con prórrogas, no podemos contar todavía, y tenemos que alcanzar esos niveles de rehabilitación. En 2023 la Comunidad Valenciana tendrían que estar ejecutadas, terminadas, rehabilitadas más de 17.000 viviendas, y sobre todo el hito final del plan de recuperación, que es a junio de 2026, nos exigen en la Comunidad Valenciana la rehabilitación de más de 38.000 viviendas. Y además se une, en el 2026 veis que se une el hito de las 60 hectáreas en áreas renovadas, porque el programa de barrios tiene que contribuir, sobre todo, sabemos que son actuaciones que cuestan bastante poner en marcha y que a 2023 pocos resultados vamos a obtener todavía, pero a 2026 sí que tiene que contribuir a llegar a esos objetivos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Esta es la financiación que nos corresponde en los programas que hemos visto antes, del 1 al 5. El programa 6, que es el de construcción de viviendas, tiene su dotación independiente y no está aquí incluida. En 2021 ya recibimos 124,5 millones de euros, y en 2022 nos corresponde 150,3 millones de euros, y es una anualidad además que, como veis ahí, ya está condicionada al cumplimiento de objetivos. Eso es los fondos europeos, sabéis que no es como el plan estatal de vivienda, se gestiona de una manera un poco diferente, y la transferencia económica por parte del Ministerio a las comunidades autónomas está supeditada al cumplimiento de objetivos. Entonces nos van haciendo exámenes cada cierto tiempo, y ahora mismo, la anualidad de 2022, nos han transferido el 50% de esos 150 millones de euros, pero como comentaba antes Alberto, estamos ya alcanzando los niveles para pedir el resto del 50% de la anualidad 2022, con lo cual estamos bastante satisfechos, bastante tranquilos de cómo están yendo las actuaciones aquí en la Comunidad Valenciana. En el año 2023 nos corresponde otra anualidad de 95,2 millones de euros, y esto hace un total, porque los fondos europeos, como decíamos, es una medida coyuntural. En principio son 3 anualidades, y son estas que veis aquí reflejadas, que suman unos 370 millones de euros para la Comunidad Valenciana en 3 años. Son dotaciones enormes para como estamos acostumbrados aquí a estos procesos de rehabilitación y los programas que se gestionan en la Consellería. La legislatura pasada pues son unas dotaciones muy importantes. Ejecución a 2026, como comentamos. Os he traído aquí un poco la experiencia que tenemos en áreas de regeneración urbana en la Comunidad Valenciana en la última década. Estos son datos de los ARRUs, los conocemos todos en el marco de los sucesivos planes estatales, desde el 13-16, 18-21. Ahora mismo hay en gestión, aunque están en diferentes estados de ejecución. Algunos están terminando, otros están empezando, otros están en distintas
fases de ejecución, hay 33 áreas de regeneración urbana en la Comunidad Valenciana, distribuidas en las 3 provincias, en 21 municipios diferentes. Veis que hay algunos municipios que están gestionando varios ARRUs. Suman 4.423 viviendas rehabilitadas o renovadas, porque una de las características de los ARRUs es que también permiten la demolición y construcción de nueva vivienda. Y eso es una diferencia respecto del plan de barrios de los fondos europeos, porque en el plan de barrios de fondos europeos no se permite demolición, es solo rehabilitación. Sí que permiten combinar programa 1 de barrios con programa 6 de construcción de nueva vivienda, eso sí que es compatible, pero solo el programa de barrios de fondos europeos no permite demoler, solo rehabilitar. Los ARRUs sí, los ARRUs permite combinar ambas cosas. Los ARRUs que están ahora mismo en gestión en la Dirección General suman unas ayudas de 134,8, perdón, un coste de actuaciones de 134,8 millones de euros. Y esto, el Ministerio y la Generalitat aporta, no llega al 50% de ese coste, 61,2 millones, pero son realmente los ayuntamientos y también los particulares los que hacen un esfuerzo enorme, aportando más de esa mitad del coste de las actuaciones de rehabilitación de todas estas áreas que estamos comentando. La verdad es que son experiencias que no exentas de dificultades. Aquí muchas empresas públicas, ayuntamientos, sabéis que cuesta poner en marcha, pero son exitosas y de colaboración institucional y son positivas. Yo creo que la experiencia que llevamos aquí de hace una década de la gestión de estas áreas también nos ha ayudado a enfocar el programa de barrios de fondos europeos y está ayudando a poner en marcha las cosas de una manera bastante positiva. Veis ahí abajo que hemos puesto 2019, 2020, 2021. En la Comunidad Valenciana, en el marco del plan estatal, los ARRUs se han gestionado mediante concurrencia competitiva. Lo normal y lo habitual en casi todas las comunidades autónomas es hacerlo por concesión directa, pues la comunidad autónoma, la administración autonómica decide en ese ayuntamiento invertir ese dinero para regeneración de barrios, pero aquí se decidió en 2019 empezar con concursos, con concurrencia competitiva dirigido a los ayuntamientos. Se pensaba que era una manera mucho más transparente de hacerlo y además pues ya estableces una serie de condiciones. Los ayuntamientos, es un esfuerzo extra pues tener que competir entre ellos, eso es normal y es lógico, pero la experiencia nos ha dicho que las actuaciones son mucho más maduras, están mucho más trabajadas y un poco con el acompañamiento de la Generalitat pues es una experiencia que se considera positiva y por eso veréis que hemos decidido hacerlo de la misma manera para el programa de barrios en el marco de los fondos europeos. No olvidamos, y este es el visor de espacios urbanos sensibles que muchos conocéis también, que se trabajó con el IBE, que en la Comunidad Valenciana hay más de 700 espacios urbanos sensibles que tienen características de vulnerabilidad social, económica, residencial, etcétera. Veis antes que ahora mismo están en gestión más de unas 30 áreas en la Comunidad Valenciana. Es totalmente insuficiente para la necesidad que hay, para la necesidad de rehabilitación y por la cantidad de espacios, pues entornos, ¿no?, desfavorecidos que todavía necesitan intervención y una intervención que, como comentaba antes Alberto, tiene que ser pública y tiene que existir un liderazgo público y el programa de barrios está dirigido justamente a esos espacios vulnerables que sin el empuje y el liderazgo de la Administración es muy difícil que puedan avanzar en dignificar sus condiciones. Y entramos ya en el programa en concreto, ¿no? Lo llamamos plan de barrios, programa de barrios, ley de barrios, pero la Unión Europea lo ha llamado los entornos residenciales de rehabilitación programada. Todavía nos cuesta un poquito decirlos, los ERP, los ARRU era un poquito más de decir, ERP cuesta un poquito más, por eso los llamamos barrios y todos nos entendemos. ¿Cuáles son las claves de los entornos residenciales? Pues liderazgo público, comentábamos, fundamental. Está dirigido a ayuntamientos y a sus entes instrumentales justamente porque sin ese impulso público es muy difícil mejorar estos espacios. Y en ese sentido entra lo que comentaba antes Alberto, los agentes públicos de rehabilitación y cómo pues la norma, ¿no?, que están impulsando desde su dirección general, pues creo que va a ser muy positiva también para los ayuntamientos y sus entes instrumentales públicos. Son actuaciones integrales de regeneración urbana, no son actuaciones puntuales de rehabilitación de edificios sueltos, son actuaciones de escala mayor y es necesario, por supuesto, la rehabilitación de edificación, si no hay ERP, pues subvencionables todas las actuaciones de rehabilitación que siempre comentábamos, accesibilidad, conservación,
todo esto entra también, siempre con la condición transversal, ¿no?, de los fondos europeos de la reducción mínima del consumo de energía del 30%, pero todas las acciones de rehabilitación son subvencionables. Además de la actuación en edificación, también los ayuntamientos pueden decidir, algunos deciden que sí, otros que no, pues actuar en el espacio público de esos entornos que ellos delimitan y que declaran y aprueban en sus plenos municipales. Y esos son los ayuntamientos los que delimitan. Y ellos lo que hacen es elevarnos la propuesta a la Generalitat y nosotros declaramos esos ámbitos. Pero son siempre los ayuntamientos los que deciden dónde actuar. Si deciden o no reurbanización de espacios públicos, hay una subvención adicional, y también si deciden que quieren abrir una oficina técnica de gestión y acompañamiento social que ayude a la puesta en marcha de estas actuaciones, pues también tiene una subvención adicional. Antes hablábamos de las oficinas ALOC. Las oficinas técnicas de gestión son solo para estas actuaciones y pienso que son muy complementarias, porque esto está dirigido a barrios vulnerables, con un alto grado de vulnerabilidad, personas con muy pocos recursos, y es necesario, y así lo peleamos con el Ministerio, que además se puedan subvencionar no solo la redacción de proyectos, dirección de obras, que eso lo tenemos como muy asumido, ¿no?, pero también el acompañamiento social, que no estaba inicialmente previsto. Es que si no acompañas a estas personas, las convences y estás con ellas, es muy difícil que estos procesos puedan tener éxito, ¿vale? Y creo que son muy complementarias a las oficinas SALOC. ¿Cuál es el planteamiento que hicimos aquí en la Comunidad Valenciana respecto de este programa de barrios? Aquí he puesto un poco la cronología, recordando un poco para la sesión de hoy, cuando empezamos a trabajar esto. El Ministerio lanzó ya en abril de 2021 una primera manifestación de interés. Muchos ayuntamientos, porque primero quería testear un poco a ver si había interés, y como estaban redactando el Real Decreto 853, querían ver si realmente esto podía tener éxito o no. Entonces, en abril lanzaron esta manifestación de interés y desde la Comunidad Valenciana recibieron 93 propuestas. Y ahí pudieron ver que realmente pues, sí que podía haber interés en un programa así, y por eso lo incorporaron en el Real Decreto que regula todos estos programas. Como nosotros ya empezamos a darle vueltas y por la experiencia que os he comentado con los ARRUs, empezamos ya a redactar bases reguladoras de la convocatoria, concurrencia competitiva, y además una convocatoria única, porque por los plazos en los que nos estamos moviendo, solo nos estábamos planteando una única convocatoria para 2022, que es la que salió en abril de 2022, y los ayuntamientos pudieron presentar sus propuestas hasta antes del verano. Una única convocatoria porque por los plazos es imposible plantearse más, pero es verdad que hicimos muchos trabajos de acompañamiento, encuentros, reuniones bilaterales, con muchísimas visitas a muchísimos ayuntamientos para acompañar, para explicar y para hacerles ver pues, la importancia de esta convocatoria. Ahora en diciembre pues, ya podemos hablar de los primeros resultados de esta convocatoria. Dotación inicial, que eso también fue una decisión, creo, importante en la Consellería. Se decidió, de la primera anualidad que habéis visto antes, destinar 87,5 millones de euros, bueno, no 87, no, 80 millones de los fondos europeos a esta convocatoria de barrios. Es 10 veces la financiación anual ordinaria que teníamos en la Dirección General para las convocatorias de los años anteriores que os he comentado. Con lo cual, era la inquietud de si esto iba a tener éxito, si iba a haber propuestas, si los ayuntamientos iban a poder asumir estas solicitudes, era importante. Pero la verdad es que confiábamos en que era una oportunidad histórica y había que aprovecharlo, y por eso se dotó a la convocatoria con 80 millones de fondos europeos y 7,5 millones de la Generalitat, que siempre cofinancia, porque los fondos europeos no llegan al 80 al 100% del coste de las actuaciones, y nosotros también ponemos fondos propios para aumentar los porcentajes de subvención. En la convocatoria, en las bases reguladoras, también exigimos una aportación a los ayuntamientos mínimo de un 5% del coste de las actuaciones, y la verdad es que muchos ayuntamientos, algunos van al mínimo como es lógico, tienen menos recursos, pero otros ya han aportado un 10 o aportan hasta un 15% de recursos propios también, porque también como va dirigido a barrios vulnerables, pues si se puede evitar que los particulares que tienen muy poquitos recursos pues tengan que aportar económicamente, pues mucho mejor. Criterios de baremación de la convocatoria, pues por supuesto vulnerabilidad física económica, el BEUS, la necesidad de vivienda, riesgo de despoblación o pequeño municipio. También puntuamos más pues, para intentar de compensar un poco los pequeños municipios que tienen menos recursos técnicos puedan tener más puntuación. La mayor cofinanciación municipal también se valoró positivamente,
Y también el porcentaje de edificios que ya tenían informe de evaluación del edificio, certificado de eficiencia energética, porque también por los plazos tan exigentes de los fondos europeos se premiaban aquellas actuaciones que estaban como más avanzadas, que a lo mejor tenían, pues, ¿no? Y ya se había hablado con las comunidades de propietarios, también los acuerdos de comunidades de propietarios, que lo que hacen es posibilitar que los ayuntamientos, las empresas públicas actúen sobre sus viviendas. También se valoraban pues, propuestas de innovación o la aplicación de la perspectiva de género. Esto fue también, creo que, una decisión acertada. En su día tuvimos mucho debate en la Dirección General si lo poníamos o no, pero en la convocatoria decidimos poner no un límite de número de solicitudes que podían presentar los ayuntamientos, pero sí de ayudas por municipio, al menos en una primera vuelta, para intentar que los grandes, que sabíamos que estaban ya con toda la maquinaria en marcha, pues no se llevaran toda la dotación. Entonces, lo que hicimos fue por población. En una primera vuelta, los municipios de más de 100.000 habitantes solo podían llegar a 10 millones de euros, los municipios entre 100.000 y 50.000 hasta 7,5 millones, entre 50.000 y 10.000, 5 millones y por debajo hasta 2,5 millones. De manera que los que han presentado más solicitudes, que suelen ser los más grandes, en una primera vuelta solo se les ha podido conceder una propuesta y han pasado a la cola. Y como ahora veréis que hemos conseguido ampliar la dotación de la convocatoria porque nos hemos quedado absolutamente cortos, pues sí que podrán tener más concesiones. Esta diapositiva y la siguiente es la herramienta Renoveu que comentaba antes Alberto, que es la que está teniendo tanto éxito y está empujando tanto para que haya tantas solicitudes, que es la herramienta que ha hecho el IBE de análisis de inversión y cálculo de ayudas, que también ha ayudado a los ayuntamientos a hacer sus estimaciones. Y la siguiente diapositiva son también pues, todas las declaraciones responsables, todas las herramientas que también ha facilitado el IBE, pues porque los fondos europeos piden una cantidad de burocracia, pues que también ha intentado homogeneizar lo máximo posible, hacer modelos, pues para facilitar un poquito también la gestión de todos estos fondos. Este es ya el resultado de la convocatoria, estamos resolviéndola. Hemos recibido 31 solicitudes de 23 municipios diferentes. Si recordáis antes, ahora mismo estábamos gestionando unas 33 áreas de regeneración urbana, pues en un año hemos dado un salto de una década en la Comunidad Valenciana en este tipo de actuaciones, porque con una única convocatoria hemos llegado a 31 solicitudes en 23 municipios. Tiene un objetivo de rehabilitar más de 7.000 viviendas en 96,1 hectáreas de la comunidad. O sea que ya estamos por encima de los hitos, ¿no? De los objetivos que nos está marcando el plan de recuperación para la Comunidad Valenciana. Como todas cumplen requisitos, los ayuntamientos, las entidades locales han trabajado muchísimo y creo que solo podemos valorar todo el trabajazo que han hecho equipos técnicos. Lo que hemos hecho, y de hecho la semana pasada se publicó en el DOC ya, la ampliación de crédito de la convocatoria en más de 55 millones de los fondos europeos para tratar de llegar a todas las solicitudes, porque pensamos que es una oportunidad y que había que hacerlo así. Con lo cual, la dotación final de la convocatoria, en vez de los 87,5 millones, ahora alcanza casi los 143 millones de euros de fondos europeos, que como veis ahí es 18 veces la financiación anual ordinaria que teníamos para este tipo de actuaciones en la Comunidad Valenciana. Estaríamos en torno, si esto que se materializará, y todos entendemos que sí, pues ya estaríamos por encima de lo que nos exige el Real Decreto estatal, que es destinar más del 30% de los fondos europeos al programa 1 de rehabilitación de barrios, con lo cual sí que estamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos marcado. Resultados de la convocatoria. La primera resolución ya se publicó. El lunes, este lunes de esta misma semana, se publicó en el DOC la primera resolución de la convocatoria, en el que ya se han concedido 84,7 millones de euros a 14 solicitudes. Como hemos dicho antes, que en la primera vuelta solo podía cada ayuntamiento recibir una concesión, eso es a 14 ayuntamientos diferentes, ¿de acuerdo? Que se corresponden con 4.300 viviendas en más de 28 hectáreas de barrios vulnerables. Está en tramitación y somos un poco prudentes porque todavía no se ha publicado en el diario oficial, pero tras la ampliación de crédito que ya se publicó la semana pasada, pensamos que es cuestión de poco tiempo, de trámites administrativos necesarios, intervención, etcétera, etcétera, que no habrá ningún problema. Este mismo viernes pasa por autorización del Consell
las siguientes 2 solicitudes, ayuntamientos que se les concede más de 6 millones de euros, con lo cual queremos pensar que la semana que viene se podrá publicar esa segunda resolución que concede a las 18 solicitudes restantes que se han presentado al programa, 18 porque completa la primera, que se quedó con el 80% de lo que había pedido, por otros 58 millones de euros para seguir sumando 2.800 viviendas en 68 hectáreas de la Comunidad Valenciana. Y esto es la distribución por provincias del resultado de la convocatoria de estas 31 solicitudes, que más o menos pues, responde a la proporción habitual que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia se suele llevar el 50% más o menos de la inversión de las ayudas. Castellón y Alicante suman entre los dos pues, el restante 50%. Veis que las ayudas son 142,8 millones de euros. Y ahí había destacado, de los 23 municipios, había destacado una cifra que son 12 ayuntamientos que no han gestionado nunca fondos europeos, ni ARRUS, ni regeneración urbana, y que se han animado pues, con todo esto que hemos liado, con las herramientas, con los encuentros y con todo el seguimiento y acompañamiento que hemos podido hacer desde la Generalitat, se han animado a presentar sus solicitudes, que también pues, el esfuerzo que han hecho, valorarlo también y que van a conseguir ser adjudicatarios de mucha inversión. El siguiente cuadro que habíamos puesto era la comparación entre los ARRUS que comentábamos antes, de estos 33 ámbitos, se les sumará a los 31 de los entornos de fondos europeos, y lo que está destacado en rojo quiere decir que es el porcentaje de ayudas, Ministerio Generalitat, sobre el coste de las actuaciones de rehabilitación. Veis que en los ARRUS no llega al 50%, particulares y ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo económico mayor. En cambio, aquí, como las subvenciones son mayores, pues sí que se alcanza un 77% del coste de las actuaciones, que también es un dato importante a tener en cuenta. Con lo cual, ayuntamientos y particulares pues, tendrán que aportar un poquito menos económicamente. Y ya para finalizar, había traído de las 31 solicitudes que han presentado los ayuntamientos, las diferentes tipologías de entornos que han presentado, pues por ejemplo el caso de Morella, que ya tenía también su experiencia en áreas de regeneración urbana, ha propuesto actuar en un conjunto, como también es pequeñito y está protegido, pues es una actuación más en patrimonio histórico, ¿no? En conjunto histórico-artístico, y proponen actuar en 24 viviendas en 22 edificios diferentes. O el siguiente ejemplo, por ejemplo, es el de Elche, Antonio, que además ha conseguido la máxima puntuación en la convocatoria, que es la actuación en el barrio de Porfirio Pascual, que son barrios obreros de los años 50 y 60. Hay muchos ayuntamientos que han presentado, de hecho, bueno, les dirigimos un poquillo a que propusieran actuaciones en este tipo de barrios de pues, gente con recursos limitados, y que la Administración pues, les va a ayudar a empezar estos procesos de regeneración urbana. En este caso, 302 viviendas en 18 edificios diferentes. La siguiente diapositiva es el caso de Valencia. Valencia presenta 4 solicitudes. Sabíamos que estaban trabajando desde hace mucho tiempo en este programa. Son 4 solicitudes, en realidad son 2 barrios en 2 fases distintas. También la limitación que hemos visto antes de 10 millones, 7 millones y medio, a los ayuntamientos también les ha ayudado a escalar un poco sus propuestas y a fasearlas. Entonces, pues ellos han presentado, por ejemplo, los bloques de renta limitada, antigua vivienda pública, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en privada, pero que no deja de tener y mantener las condiciones y características de vivienda social. Pues este es el caso del barrio de Virgen de los Desamparados, en los que quieren actuar en 310 viviendas en 31 edificios diferentes. Y no sé si hay un último caso, por ejemplo, el de Sant Joan d'Alacant, que también hay algunos ayuntamientos que han decidido presentar en una única solicitud 2 barrios distintos, porque eso se posibilitaba, los ámbitos pueden ser discontinuos, entonces han decidido, ya que estaban dentro de su escala de máximos, de límites máximos de subvención, pues actuar en 2 barrios muy, muy distintos, con tipologías edificatorias muy distintas, pero lo han metido en una única solicitud y lo trabajarán de forma conjunta. Y creo que con esto acabo. Los objetivos, para que no se nos olviden, a 2026, que tenemos que ser capaces entre todos, Generalitat, ayuntamientos, IBE, AVS, porque esto va dirigido a este trabajo colectivo entre todos,
pues vamos a empezar a trabajar ya en la georreferenciación de los ámbitos, en hacer guías, en formación, buenas prácticas, a que los que tienen más experiencia ayuden a los que no tienen, para que entre todos pues, podamos conseguir los objetivos planteados. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena. Yo creo que ha sido una conversación muy útil para saber un poco dónde estamos, y yo creo que os felicito también un poco por el trabajo, porque, como ya decís, estáis por encima y adelantando un poco el objetivo, ¿no? Que muchas veces pues es el que nos marca un poco todo el camino en estas. Tenemos financiación, pero tenemos un atropello administrativo de años y temporal, ¿no? Que nos la espada de Damocles por detrás, ¿no? Vale, pues no sé si me comentan un poco que no vamos a hacer descanso, con lo cual voy a utilizar ahora mismo, 5 minutitos por si queréis hacer alguna pregunta, y después ya vamos a pasar a la siguiente, directamente a la siguiente mesa. Entonces, preguntas por aquí, Juan por ahí y luego por ahí. Bien, a Juan primero. Juan. Buenas tardes. Me dirijo directamente a Alberto porque me he quedado un poco extrañado cuando explicabas la obligatoriedad que habéis establecido de que para conseguir ayudas a la rehabilitación sea necesario forzosamente disponer de un gestor. A ver si no me confundo, porque eso, desde un punto de vista legal, no puede ser problemático en el contexto de la normativa estatal, que yo creo que no limitaba tanto. Y, un poco en paralelo, no has nombrado para nada las entidades colaboradoras, que en otras comunidades autónomas las están asimilando más bien a la figura que tú has descrito como el agente, que no sé muy bien si no es lo mismo. En fin, me organiza un poco de lío. Desde luego, sois de los pocos que estáis desarrollando eso y, por tanto, claro, es lógico que os preguntemos, porque a los demás no les puedo preguntar. Bueno, Juan, sabes bien que tú eras uno de los que me hacían sentirme un poco abrumado por estar aquí arriba, porque que yo te tenga que explicar algo de lo que estamos haciendo ya directamente, yo no sé si meterme debajo de la mesa. Fue una pelea jurídica importante y al final, por una triquiñuela, conseguimos que pasase. Eso lo digo ya en términos casi de confidencia. ¿El asunto cuál es? No se puede exigir ese tipo de figuras, precisamente no solo por el Real Decreto, sino por el ordenamiento jurídico vigente, pero sí que entendió Abogacía de la Generalitat que, siendo obligatorio para una comunidad de propietarios nombrar a un representante, que estableciésemos condiciones para ese representante. Y es sencillamente lo que le dijimos, ya que tienen que nombrar a alguien que sea a uno de este listado. Y eso se entendió. Por eso no es aplicable la obligatoriedad en propietarios únicos, solo en los casos de comunidades de propietarios. Sí, y con respecto a las entidades colaboradoras o su figura en función de nuestra propuesta, nuestro modelo es eminentemente público y tenemos la suerte no solo de ser una consellería, sino que además tenemos una dotación de funcionariado importante que nos ha permitido incluso dispersarlo en el territorio. Tenemos a gente en todo el territorio, funcionarios de la Generalitat. De manera que no hemos contemplado la posibilidad de establecer ni entidades colaboradoras ni convenios con otro tipo de agentes. Sí lo hemos complementado, no nos hemos extendido en otras actuaciones, porque con los agentes, lo decía antes Alejandro, secretario autonómico, tenemos un trabajo muy estrecho y sí que hemos trabajado, pero en ámbitos complementarios, como por ejemplo, algo que a lo mejor no sé si te ha llegado, estamos consolidando la figura del administrador de oficio en las fincas de mayor vulnerabilidad, gracias a la colaboración con el colegio de administradores de fincas. La Generalitat se hace cargo de los gastos de constitución de una comunidad de propietarios y su regularización económica y jurídica.
a un administrador de oficio. Y eso está muy vinculado a los fondos europeos, porque parte de ese convenio, entre sus obligaciones, es la de conseguir que esas comunidades acaben siendo beneficiarias de este tipo, que ejerzan de gestores ese administrador. También trabajamos con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Arquitectos Técnicos, en el ámbito, por ejemplo, de la rehabilitación energética, en este caso de parque propio. Pero es verdad que otros modelos de otras comunidades autónomas han delegado más en otros agentes. Nosotros es verdad que hemos apostado por una gestión más directa, por la suerte que tenemos también de poder hacerlo. Muy bien, teníamos por allí. Sí, muy brevemente. Voy a empezar por Elena, por no fatigar a Alberto. Hablabas de la baremación de las vulnerabilidades social, económica en los planes de barrio. Entiendo que eso está estructurado en torno a las áreas de necesidad de vivienda, ¿no? Porque realmente como tal no aparecen, sino que ya entran dentro de un sistema más complejo. Son dudas muy breves. Y luego, Alberto, hablabas de la red Xaloc y de las estrategias locales de renovación urbana o los planes de rehabilitación. ¿En qué momento se ponen ambos en marcha un poco por también, teniendo en cuenta el resto de comunidades autónomas, poder establecer un poco un cronograma de, vale, si empezaran a hacerlo de una manera similar ahora, ¿en qué momento estarían en disposición de en un año haber consumido el presupuesto de 2 años para rehabilitación? Sí. Una cosita, lo único, preséntate quién eres perdón. para que también el streaming sepan un poco quién. Yo soy quién hace la Javier pregunta. Tobías, de CODES. Vale, perfecto. Gracias. Pues el catálogo ANA, que es el que hemos utilizado para la convocatoria de barrios, pero lo utilizamos para todos los programas y líneas de actuación que tenemos en la Consellería, y de hecho nació del desarrollo del Decreto Ley 6/2020, que es el de tanto y retracto, el de ampliación de vivienda pública mediante los mecanismos de tanto y retracto. Es un catálogo, lo que hace es georreferenciar, o sea, ¿no? Aterriza en el territorio pues, aquellos municipios que, según nuestros datos, factores de oferta de demanda de vivienda pública, o sea, oferta, demanda y otros riesgos, también como el BEUS, como el visor, está incorporado dentro del catálogo ANA, el visor de espacios urbanos sensibles, y también otros factores de riesgo que impiden pues, el acceso a la vivienda en los distintos ¿no? municipios de la Comunidad Valenciana, y también está georreferenciado en el visor del cartográfico. Es un catálogo que utilizamos mucho para priorizar y para la inversión pública en aquellos lugares donde más se necesita, y por eso lo utilizamos siempre en nuestras convocatorias. ¿Vale? Y lo utilizamos también para aplicación del tanto y retracto, para las ayudas, pues para dar subvenciones a ayuntamientos para que ellos también compren vivienda pública. Por eso es y además se aprobó el año pasado por una orden en 2021. O sea, tiene ya su marco normativo y es una herramienta que utilizamos mucho para priorizar la inversión en el territorio. En realidad hay muchas cuestiones que venimos trabajando de años anteriores y que pues, han tenido la fortuna de llegar como en un momento crítico, ¿no? En el que todo se ha acelerado de una manera un poco disparatada también, ¿no? Porque estos procesos no pueden llevarse a estos extremos, ¿no? de plazos. Y todas estas herramientas, como es, por ejemplo, Xaloc, que esto sí que es Marc, ¿no? Marc Aparici quien debería contestar, o los planes locales, yo creo que nos han dado ventaja estratégica. Ahora hablaré de estos planes que están vinculados a una ayuda que se llama el Pla Conviure, pero sí que diré que a nivel de plazos, si no hay modificaciones, por la experiencia que tenemos, se tardan no menos de 6-7 meses desde que se inicia el primer trabajo de contacto con una comunidad de propietarios hasta que se puede presentar una solicitud de ayuda, y eso yendo a una velocidad de vértigo. Lo normal es tardar más bien 10 o más. De manera que aquellas comunidades de propietarios que a principios del 23 no lo tengan claro, están ya... quiero decir que ahora mismo el margen de maniobra se ha estrechado muchísimo y se tienen que implementar medidas, pero de choque, porque no hay margen. El Pla Conviure, que es de donde descuelga ese tipo de documentos,
es una ayuda a la rehabilitación y regeneración urbana que solicitan los municipios de la Comunidad Valenciana. Son como mini ARRUs, digamos, ¿no? Intervenciones de pequeña escala, topes de €500.000 que tienen como particularidad, dentro de lo que suelen ser este tipo de ayudas, que se obliga a entregar unas fichas que las hemos llamado bases para una estrategia local de rehabilitación, que les obliga a tener ya un mínimo diagnóstico y una mínima planificación, ¿no? De cuáles son las fases en las que quieren intervenir, un orden de prelación, de manera que lo que quieren hacer con esta ayuda tiene que estar justificado y tiene que tener capacidad transformadora. Además de eso, que está pagado íntegramente por todos los municipios que nos lo presentan, 3.000 euros se les da a todo aquel que nos presente la solicitud. Pueden disponer de una financiación adicional de hasta 12.000 euros para redactar una estrategia local en toda su envergadura. También garantizado. Todo aquel municipio que nos lo solicite recibirá esa financiación. De manera que esto arrancó el año pasado, primera convocatoria el 21, recibimos 230 solicitudes en la Comunidad Valenciana y 542 municipios. Más de la mitad, o sea, no, más no, pero casi la mitad de los municipios de la Comunidad Valenciana solicitaron la primera convocatoria del Pla Conviure. Se concedieron ayudas de hasta $500.000, casi a 60, y las básicas a todos los que no lo solicitaron. Este año, que ha sido el segundo, ayer firmé la resolución de concesión y se van a conceder más de 50 y han solicitado más de 260. O sea, evidentemente tiene capacidad estratégica porque ha adquirido un volumen tremendo y además es extraordinariamente competitivo. De 260 que nos presentan, vamos a conceder poco más de 50, con un presupuesto de 25 millones de euros. Entonces, esto está llevando a muchos municipios a entrar muy aceleradamente en estos procesos de planificación. Y lo más interesante de todo es que están entrando sobre todo y muchos municipios pequeños y medianos, que esa es la pieza clave de transformación a medio plazo, ¿no? Muy bien, pues yo por mi parte, si parece, damos por finalizada esta mesa. Primero, felicitaros por la planificación, por todas las medidas que habéis adoptado. Yo creo que son algunas muy innovadoras, o la mayoría de ellas. El esfuerzo, digamos, de despliegue un poco de los fondos, pues hemos visto que ha sido todo un éxito. Se han tenido que también hacer ingeniería de toda parte, ¿no? Ingeniería social, financiera, económica, administrativa, que es un poco, también es importante. Y por mi parte, bueno, pues agradeceros a los tres la exposición en esta mesa. Muchísimas gracias. Vale.